Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora venimos en el capítulo 4 del libro de la carta de Santiago y vamos a tratar de estudiar, de aprender, de analizar lo que la palabra nos dice respecto a este tema. Pues comienza diciendo ahí, ¿verdad? Hablando de los pleitos y las guerras. Así que vamos a leer esta palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice el 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la otra versión: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no la pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es saciar sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. O de aquellos, Señor, que hemos creído en tu nombre, hemos creído en ti como el único Salvador, el Hijo de Dios, y que ahora estás a la diestra de nuestro Padre para poder interceder por cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos ayudes a poder entender esta palabra, Señor, esta enseñanza que tú nos das en esta parte de la Biblia, Señor, en el capítulo 4 de Santiago. Te ruego, papito lindo, que seas tú, por favor, iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros podamos aprender según lo que tu palabra nos enseña. Señor, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también por los que se encuentran, Señor, en los países del mundo, que seas tú también ayudándoles en cualquier situación o circunstancia. Papito lindo, gracias te doy por este momento, quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial, amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de aprender lo que esta palabra nos está diciendo. Pues como dije, comienza hablando de las guerras y los pleitos. Sin embargo, podemos entender que esta carta nos viene hablando primeramente, pues, en el capítulo 3 se muestra la sabiduría, el entendimiento, o de cómo hablamos nosotros para tratar de explicar el Evangelio. Y también el contraste que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y es así como llegamos pues a esta parte de este versículo, de este capítulo,
en donde en el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago nos está hablando de la amistad del mundo y la amistad con nuestro Padre Celestial, o sea, los problemas, las consecuencias que trae cuando nosotros nos relacionamos más con el mundo que con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces, allí es donde vamos ahora a tratar de explicar o a tratar de entender pues este juego de palabras que ahora lo vemos en la Valera. Encontramos este juego de palabras, ¿verdad? Sin embargo, podemos notar que en la otra traducción pues está un poco más entendible la palabra, y por esa causa pues siempre la leo para poder también incluso poderlo entender de qué forma el Señor nos habla a través de esta Biblia. Entonces, porque dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Entonces, si bien es cierto, hablando de los falsos maestros o de aquellos que se convierten en maestros y que tienen, decía anteriormente cuando hablábamos al respecto en el capítulo 3, de que muchos de nosotros nos consideramos quizás maestros, predicadores, llegamos a decir pues que somos maestros bíblicos, pero muchas veces nosotros dejamos de hablar lo que la palabra nos enseña por hablar nuestras propias experiencias, por hablar nuestros propios criterios o por hablar lo que nosotros estamos entendiendo o queriendo analizar respecto a la palabra. O sea, que muchas veces podemos leer la Biblia, muchas veces podemos tomar los párrafos, leerlos, los versículos o la porción que vamos a utilizar para la meditación, pero muchas veces hablamos de otras cosas, no de lo que dice la palabra. Entonces, ahí es donde muchas veces hay por decirlo así, contiendas o controversias, porque se quiere enseñar algo que en realidad no lo sustenta la Biblia. O sea, la Biblia no nos da la idea de lo que nosotros estemos hablando. Entonces, en este sentido, ahora podemos ver que de las falsas enseñanzas, de los falsos predicadores, de aquellos que queriendo hablar del Evangelio, pero hablan quizás de una religión, entonces ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas en donde, por eso decía, que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, lo que dice la Valera. ¿Sabe? Los pleitos o las discusiones o los cuestionamientos vienen cuando uno quiere practicar una religión y no el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí vienen los problemas, de ahí vienen las situaciones, de ahí vienen de ahí vienen muchas veces las malas interpretaciones o las malas enseñanzas, que eso en determinado momento cuando una persona, especialmente, hay un detalle bien importante, que las personas que siguen una religión siempre están tratando de cambiar el sentido de la palabra, y también están buscando entorpecer el camino que aquel que está buscando, a través de guiarse por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, vienen, y hay ese tipo de controversia. Ahí es donde muchas veces vienen las contiendas. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo que dice en la otra versión. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. La religión siempre se habla de una manera egoísta. Digo egoísta en el sentido de que ellos no admiten la verdad del Evangelio, sino que están pues admitiendo solo lo que ellos piensan, solo lo que ellos creen, o solo lo que ellos les han enseñado al respecto, porque eso es lo que pasa, que en realidad muchas personas hoy en el mundo pueden predicar, pueden enseñar en diferentes religiones, pero a veces no lo hacen apegado a la verdad de la Biblia, sino que lo hacen apegado a su dogma, o sea, a su estilo, a su manera de pensar, a su manera de creer, porque por grupos de personas que
que han sido enseñados, pero de una manera errónea, una manera equivocada, la palabra. Entonces, de ahí muchas veces provienen estas situaciones de controversias, como de pleitos. Bueno, lo que sucedió, y nosotros podemos aprenderlo de la historia, de cuando la iglesia primitiva fue perseguida, de cuántos tuvieron que morir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, muchos miles o millones de personas que han muerto al respecto, cuando una religión quiso someter a todos los pueblos del mundo, los pueblos conquistados por el Imperio Romano, cuando quisieron ellos proclamar su propia religión, no el evangelio, no la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino sus propias creencias, o cuando se hizo cuando se mezclaron las religiones paganas, se mezclaron con la religión, o sea, se mezclaron queriendo sustentar una religión pagana con lo que la Biblia enseña, o sea, amoldarla o aplicarla a esa religión. De ahí vinieron esos problemas, y por tanto, en ese tiempo, como repito, cuántas personas murieron por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Jesús como el Hijo de Dios, por creer que Jesús había venido al mundo para darle la salvación, pues, a todas aquellas personas que habitaban en ese momento, pero que fueron muertos. Muchos de estos fueron asesinados, muchos de estos fueron torturados, muchos de estos fueron quemados, traspasados por estacas en el pecho, o sea, en la dirección de su corazón. En fin, se vivió en ese momento una barbarie. ¿Por qué? Por creer que Jesús era el Hijo de Dios, por creer que Jesús había venido al mundo para traer la paz, para traer la salvación, para que el pecador se arrepintiera. Entonces, desde ahí podemos entender nosotros que hablar de estos pleitos y guerras quizás los podemos aplicar hasta ese momento. ¿Por qué? Porque fueron los momentos más difíciles que vivieron todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo judíos, como también incluyendo a personas no judías, que en ese momento, cuando creyeron en el Evangelio, por ejemplo, cuando Pablo fue a predicar el Evangelio a todas las ciudades de Roma, entonces, que incluso él mismo tuvo que morir martirizado, pues, a causa del Evangelio. Entonces, ahora podemos entender que de dónde vienen las guerras y los pleitos. Muchas veces vienen entre las diferencias. Bueno, hoy hay una religión que también hoy en día está queriendo conquistar el mundo a base de guerra. Quiere destruir a lo que es, pues, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa guerra no es por conquista, aunque así lo mencionan, pero esa guerra es por religiones. O sea, porque unos creen en una cosa y porque los israelitas creen, la mayoría, pues, bueno, no la mayoría, sino hay muchos evangélicos que ahora creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón y por esa causa también se han dado estas guerras contra el pueblo de Israel, a tal grado que muchos países han querido desaparecerlo del mapa. Desde el momento en que él se convierte en nación, pues el pueblo de Israel se volvió una controversia contra todas las naciones alrededor. ¿Por qué? Porque no querían al pueblo de Israel ahí, sin darse cuenta de que esa tierra le pertenece a él, porque nuestro Padre Celestial se la dio. Entonces, estoy hablando al respecto de esta situación porque así quizás podríamos entender nosotros, porque aquí esta palabra está dirigida para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero como estábamos hablando de la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo, o sea, la filosofía humana, es ahí donde se mezclan este tipo de controversias, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Sin embargo, muchas veces nosotros dejamos de lado lo que la palabra nos enseña y nos volvemos, por decirlo así, más religiosos que espirituales, en el sentido de ser hijos de Dios. Entonces, ahí, como repito, se puede analizar que por eso habla Santiago de estos pleitos y guerras que muchas veces hay entre un pueblo, entre una nación, entre
entre las familias, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque uno es evangélico y el otro es religioso, entonces hay esas discusiones, hay esa disputa. Entonces por eso tenemos que apegarnos a la sabiduría que viene de nuestro Padre Celestial, porque como dice aquí, no es de vuestras pasiones las cuales no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, que si bien es cierto, las diferencias religiosas existen, las diferencias dogmáticas de aquellas personas que están creyendo más en lo que dice el hombre y no en lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del Evangelio. Entonces, por eso es que leemos en la versión actual este versículo cuando dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Muchas veces hay personas que podemos decir que somos evangélicos, que somos creyentes, que somos cristianos. Bueno, estamos en la era cristiana, por lo tanto todos somos cristianos porque estamos en la era de Cristo, pero no todos somos evangélicos. Porque hay muchos, como repito, son religiosos. Y dice el versículo 2, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y de promover la guerra. Entonces, ahí queda claro cuando hablaba yo al respecto de la iglesia primitiva. A la iglesia primitiva le declararon la guerra, o sea, todos los seguidores de Jesús tuvieron que salir huyendo, esconderse, y por eso aún el pueblo de Israel, por esa misma razón, salió pues disperso para todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque a Israel, después de que lo conquistaron, después de que los quisieron someter por la fuerza a que creyeran en una religión, entonces fueron expulsados de sus tierras y fueron también asesinados muchos de aquellos, incluyendo los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué murieron los judíos? No murieron por ser contrarios al gobierno alemán en ese momento, o a los gobiernos que eran afines pues a Alemania. No murieron por ser israelitas, murieron porque creían que habían matado a nuestro Padre Celestial, porque ellos decían, por causa de Martín Lutero. Martín Lutero les dijo, no, es que los judíos mataron a Dios. Y esa era la causa por la cual también Hitler dijo, pues así como ellos mataron a Dios, entonces ahora los vamos a asesinar nosotros. Cosas como esas que en realidad solamente las podemos encontrar en la historia. Por eso la importancia muchas veces de aprender de la historia. Entonces, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Miren, recordemos que esas cosas no provienen de nuestro Padre Celestial. Todo el egoísmo, toda envidia, porque dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Entonces, la envidia, el egoísmo y la maldad no provienen de nuestro Padre Celestial, sino que provienen de la sabiduría que leíamos en un versículo, que era una sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, de ahí, por decirlo así, nacen esas cosas del egoísmo, nacen esas cosas de la maldad. Y cuando las personas, mire, por eso es bien importante entender algo. El evangelio en realidad no es para hacernos millonarios. El evangelio no es para tener pues cosas materiales, sino que el Señor quiere que nosotros seamos ricos espirituales. Entonces, pero muchas veces el hombre, con el afán de conseguir lo que necesita materialmente, muchas veces hoy se ha llegado pues a la situación en donde muchos dicen, y en cierto punto es cierto, que el evangelio se ha convertido en un negocio, que el evangelio se ha convertido en una oportunidad para muchos para alcanzar o amasar pues mucha riqueza. Sin embargo,
debemos de notar que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener un crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de andar por esa rama, no por lo material. Pero sin embargo, como repito, muchos pues hoy en día creemos que el Evangelio es una oportunidad de hacer dinero. Entonces, bajo esas circunstancias, es que cuando hablamos de la envidia, ¿por qué entre todos los que ahora, pues, bueno, me voy a incluir, ¿verdad? Tratamos de hablar o predicar de la palabra, porque siempre muchos predicadores hablan de lo que tienen materialmente en cuanto a las construcciones de sus iglesias? Bueno, porque ellos dicen, mire, esta es una iglesia grande, aquí tenemos capacidad para tantos miembros, porque muchas veces estas personas quieren medir el sentido espiritual por la cantidad de personas que tienen o cómo es su templo o su iglesia, las construcciones que han hecho, qué tan grandes son o cuántos ministerios hay dentro del mismo. Entonces, en esa situación muchas veces el egoísmo o la envidia puede minar la mente y el corazón del hombre, inclusive hasta como para despreciar a los demás, porque tienen una iglesia pequeña, porque solamente se congregan 10, 15, 20 o 50, a veces no llegan ni a 100 las personas que se congregan en algunos lugares. Entonces, por ahí muchas veces ven con desprecio el que tiene más, ve con desprecio al que tiene menos. O sea, situaciones que no deberían de darse. ¿Por qué razón? Porque nosotros el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, el Señor nos ha mandado a ganar almas, el Señor nos ha mandado a buscar que aquellos que aún, pues, incluyendo a nuestras familias, que aún no han reconocido a Jesús como su Salvador personal, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Pero con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestros pensamientos, con nuestro egoísmo, con nuestra maldad y por nuestra envidia, pues en vez de acercar a nuestras familias al Señor, mejor los alejamos. Entonces, por esta razón, como dice aquí, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, ahí vienen los problemas. Son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. La palabra matar se oye bastante fuerte en cuanto al cristiano, al evangélico. La religión no le importa. La religión puede matar, puede destruir, puede hacer lo que quiera, y como según ellos están dentro del marco inclusive de la ley, o están dentro del marco de lo que el Señor quiere, entonces las religiones así actúan. Los religiosos, como repito, sí, fueron los que quisieron acabar con toda la iglesia primitiva en aquel momento. Fueron los que atormentaron, los que crucificaron, o sea, los guindaron de algún madero e hicieron, pues, por ejemplo, en la Biblia aprendemos cómo murieron muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y cómo también fueron muertos aquellos que continuaron con el Evangelio después de haber sido instruidos, ya sea por Pablo, por Juan, en el caso de Juan, que fue el último apóstol, que quedó de los 12, y posteriormente Pablo, pues, ¿cómo murieron? Entonces, ahí nos damos cuenta que todos aquellos líderes que murieron fue por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no quisieron abrazar la religión romana, que en ese momento estaba queriendo, pues, conquistar al mundo entero. Y así también vinieron a países como los nuestros, ¿verdad? La religión romana, que vino a imponer, no vino a evangelizar, no, vino a imponer su propia religión, su propio dogma, su propio criterio. Entonces, por esta razón es que también aquí, aún en nuestro país, pues los indígenas tuvieron que morir, algunos que les derritieron el oro y se lo pusieron hasta en sus bocas para que los tragaran, y así murieron muchos de aquellos que no querían. Claro, ellos también no estaban practicando un evangelio, ellos también estaban practicando una religión, pero como no se quisieron someter a la religión que traían los conquistadores españoles, entonces por esa razón
fue de que murieron muchos de nuestros antepasados, murieron de esa forma. ¿Por qué? Porque rechazaron la religión que también venía para este mundo, o sea, para el mundo occidental. Y luego dice, en la Valera dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, que muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas por nuestro propio criterio, por nuestra propia mentalidad, pero no lo hacemos en una forma de decir, lo vamos a hacer pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Porque aquí, cuando dice esta palabra, en esta versión, cuando dice no pedís, o sea, no quiere decir que el Señor no está escuchando la oración, porque en el 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, que el Señor, aquí se puede entender que el Señor sí siempre está escuchando la oración, siempre está escuchando la petición, pero debemos de entender algo, que el Señor muchas veces va a contestar y nos va a dar lo que estamos pidiendo, pero en otras ocasiones posiblemente no conteste, o no contesta, más bien dicho, o posiblemente, ¿verdad?, puede ser, cuando Él no contesta es porque está diciendo, tenés que esperar, pero como el hombre, como el ser humano, siempre anda buscando hacer las cosas como Él quiere y no al estilo de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. O sea, la Valera dice, pedís porque no pedís. Y luego en el 3 dice, pedís y no recibís. O sea, que el Señor, ustedes dicen no tienen porque no, exacto, al final también del versículo 2, aquí en esta otra versión dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. O sea, hay cosas que el Señor nos va a responder y hay cosas que el Señor no nos va a responder. O sea, y de eso debemos de estar nosotros seguros cuando leemos la Biblia. Cuando estamos, aquí podemos ver cuántas cosas. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Reyes, donde los profetas de Baal, en contra de Elías, cuando ellos les dicen, ¿verdad?, voy a presentaron un sacrificio ambos, los profetas de Baal y de Acera presentaron un sacrificio de un buey, y Elías les dice, ¿verdad?, griten, salten, y hasta se sajaron algunos según la palabra, o sea, se hirieron para que brotara sangre, para ver si así contestaba al Dios que ellos le estaban pidiendo. Pero cuando Elías hace la oración, solamente le dice, Señor, te presento el sacrificio, y llueve el fuego sobre el altar y se quema. Entonces, vamos a decir que en el sentido religioso también hay cosas que la verdad no se las piden a Dios, sino que se las piden a algún objeto, algo que ellos puedan ver, y dicen, ¿verdad?, este es mi Dios y a Él le voy a pedir. Claro, la Biblia dice que son cosas que están muertas, son cosas inamovibles, son cosas que necesitan ser cargadas para trasladarlas de un lugar a otro. Entonces, todo eso, bueno, al leer el capítulo 115 de los Salmos, ahí podemos aprender al respecto de lo que ahí dice con las cosas que se creen que son dioses, pero no son. Entonces, cuando aquí dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de pedírselo a nuestro Padre Celestial, tal vez Él le puede estar pidiendo a algo diferente a nuestro Padre Celestial, o se le está pidiendo, por decirlo así, a alguna persona. Y dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, todas estas cosas que ahora nos está enseñando Santiago, en el capítulo 4, podemos hacer
una retroalimentación de lo que leíamos del capítulo 13 al 18 de lo que es el capítulo 3, porque dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Santiago: si tienen celos amargos sin contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mientan en contra de la verdad, porque esta sabiduría, que es la que desciende de lo alto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Lo que decía, que por esas consecuencias, que por esa sabiduría, que no es la que viene, no es la que proviene de nuestro Padre Celestial, no es la que proviene del Espíritu Santo, entonces por esa razón es que hay pleitos, hay envidias, los pleitos o las guerras, y que pueden llegar hasta morirse algunos. ¿Por qué razón? Porque no se quieren someter a lo que verdaderamente la palabra o una persona nos quiere enseñar a través de la palabra, y siempre hay esa oposición. Entonces, basándonos en eso, ahora podemos entender que pedís y no reciben, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea, de que venimos hablando en la carta de que Santiago quiere que sus lectores, quiere que vamos a decirlo, inicialmente pues era el mensaje para todos los israelitas que estaban dispersos por el mundo, para que conocieran o para que siguieran practicando la verdad, para que no se dejaran engañar por aquellos que en algún momento los iban a querer incluso conquistar para una religión, como fue el caso históricamente hablando, porque eso no es bíblico, no está en la Biblia, pero por decirlo así, según los estudiosos, según los historiadores, Martín Lutero quiso buscar ayuda con respecto al pueblo de Israel, a los israelitas, algunos de Alemania. Por eso decía que toda la matanza que se originó de los 6 millones de judíos allá en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se originó porque Martín Lutero, como dije, esto es extra bíblico, esto no es de la Biblia, esto es la historia. Los historiadores cuentan o aseguran de que Martín Lutero pidió ayuda al pueblo de Israel, a los israelitas, pero los israelitas, cuando él estaba haciendo la controversia entre el mismo sistema romano, porque se dio cuenta que la salvación no era por indulgencia, sino que era por la fe, y allí es donde vino la controversia, y que él hace esa revuelta dentro de todo el sistema romano católico en ese momento. Quiso hacerlo, ¿para qué? Para que todos vieran la verdad de la palabra, o creyeran que el único medio para poder alcanzar la salvación era por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y ahí nace la controversia. Entonces, en ese sentido, cuando él se vio acorralado, cuando todos los líderes en ese momento porque sí hubo un rey que sí lo apoyaba, sin embargo otros no estaban de acuerdo con él, incluyendo pues a todo el sistema religioso de ese momento, que decían que lo iban a excomulgar y todas esas cosas. Entonces él viene y pide ayuda: ayúdenme. Pero los judíos le dijeron: nosotros no somos religiosos, nosotros no pertenecemos a tu religión, nosotros tenemos nuestra propia religión, y por lo tanto lo que era el judaísmo, algunos y otros pues la palabra, porque creían en nuestro Señor Jesucristo, y por ahí vino esa destrucción. Entonces, por eso dije que muchas veces cuando nosotros desconocemos la historia, cuando nosotros desconocemos lo que pasó en aquel momento con respecto a la muerte de los judíos, y por qué el pueblo de Israel o Alemania, los alemanes querían exterminar al pueblo de Israel, y lo repito, fue porque Martín Lutero les dijo que habían matado a Dios. Entonces ese fue, y de ahí nace el odio contra el pueblo de Israel. Por eso, inclusive en este momento, un alemán no puede entrar tan así a Israel, porque aún los israelitas todavía guardan ese rencor, porque muchos de los que ahora están vivos, o sea, de los descendientes, son de algunos que murieron en ese conflicto que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por esa razón
que los judíos no pueden ver con buenos ojos a los alemanes por esa causa, ¿verdad? Y aunque hoy pues Alemania pide perdón por las masacres que hicieron con Israel, sin embargo podemos decir de que todo esto está enfrascado en parte, o lo podemos aplicar en parte de la enseñanza que ahora nos da Santiago en el capítulo 4 al decir que de dónde vienen los pleitos y las guerras. ¿Por qué hay que matarnos los unos a los otros si en verdad nuestro Señor Jesucristo fue el único que vino a dar la vida por nosotros? Pero ahora hay una religión que dice: hay que morir para poder alcanzar el cielo, hay que morir para poder tener allá 100 doncellas o no sé cuántas doncellas, o para tener una vida de príncipe, ¿verdad?, de placer, según ellos en el cielo. Pero como dije, todas esas cosas vienen por no entender con la sabiduría de Dios lo que dice la palabra, por no apegarnos al Espíritu Santo, por no apegarnos o por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces cualquier persona puede creer en cualquier cosa que le digan, menos en el Evangelio. Por eso es lo que se va a dar al final de los tiempos, lo que es pues la guerra de Armagedón contra el anticristo y contra todos sus seguidores, en donde nuestro Señor Jesucristo los va a destruir por completo, o sea, los va a mandar al lago de fuego. Ahora bien, cuando dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, lo que dice en la otra versión. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Aquí nos dice más clara esta versión, ¿verdad? La razón, la situación por la cual el Señor en la palabra esta de la Valera dice almas adúlteras o almas adúlteras. ¿A qué se está refiriendo? Este adulterio no está refiriéndose al acto sexual o a la infidelidad, aunque se podía aplicar, pero la verdad que aquí estamos hablando de un adulterio espiritual, que muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser evangélica, se congregan en una iglesia disque evangélica, pero sus vidas no están relacionadas espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial o con la misma palabra. No lo están. Entonces por eso se dice almas adúlteras, porque algunos decimos obedecer a Cristo, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de los que vamos a estar en aquel día en su reino celestial, pero por nuestras prácticas, muchos de aquellos que ahora decimos ser hijos de Dios, pues vamos a ser excluidos en ese momento. Y lo digo, mientras estemos con vida, muchas cosas pueden suceder. Entonces yo no puedo asegurar que todos vamos a ir al cielo o que todos vamos a ir al infierno. No, lo que sí puedo decir es que la palabra nos enseña que dejemos de practicar todas aquellas cosas que son en contra del Evangelio, que dejemos de practicar todo tipo de religiosidad, porque eso nos aparta, porque inclusive en el mismo capítulo 3 habla al respecto, cuando dice de los maestros, que en el versículo 1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, que cuando no nos apegamos a la palabra, cuando no nos apegamos a la sabiduría de nuestro Padre Celestial, o sea, a la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, pues muchos de nosotros posiblemente vamos a tener que alejarnos avergonzados, o el Señor no nos va a dejar entrar al cielo, ni vamos a escuchar la trompeta si hemos muerto o estamos con vida. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Por eso la importancia de que cuando digamos a este versículo y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabed que la amistad del mundo es enemistad contra Dios nuestro Padre Celestial? ¿Por qué?
Porque si nosotros nos hemos convertido al Evangelio, si cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador personal, entonces tenemos que renunciar por completo a todas las costumbres del mundo, a todas las tradiciones del mundo. Tenemos que renunciar porque esa es la manera como el Señor quiere que cada uno de nosotros lleguemos al cielo, ¿verdad? Sin impedimento alguno, porque dice, porque cualquiera, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, no puedo estar jugando entre dos partes, entre soy y no soy. O sea, estoy, muchas veces decimos estar dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero eso cuando lo hacemos, y lo decía yo un día, que muchas veces nosotros dentro del lugar donde nos congregamos, ahí pues nosotros nos declaramos espirituales, nosotros nos declaramos pueblo de Dios, nos declaramos hijos de Él, y entonces ahí queremos vivir un estilo espiritual. Pero cuando salimos de ahí, como decía, que muchas veces es posible que pasemos 5 o 6 días o 6 días a la semana sin Cristo, pero el día que nos congregamos queremos pasar con Cristo. Entonces ahí, por eso dice que la enemistad del mundo es enemistad, que la amistad del mundo es enemistad contra nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque las tradiciones, porque las costumbres religiosas no están ni en la Biblia, ni está de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo que se practique. Por eso dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de nuestro Padre Celestial. Lo que dice en la otra versión, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Inclusive este versículo tiene mucho en el cual nosotros podemos aprender. Porque aquí nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros practicamos hoy en día no están de acuerdo a la palabra ni es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Todo lo que nosotros podemos adquirir del mundo no proviene de Dios, proviene de la sabiduría. De la sabiduría que dice aquí en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, o lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. Y dice el 16, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, en el 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que cuando actuamos bajo la dirección espiritual, bajo la dirección del Espíritu Santo, que cuando actuamos bajo la dirección del Evangelio, entonces nuestras vidas pueden ser completamente diferentes a las cosas que el mundo practica. Es por eso que inclusive encontramos algunos versículos en donde dice que nosotros somos aborrecidos por el mundo. ¿Por qué somos aborrecidos? Porque no queremos practicar lo que ellos practican. Nosotros nos dejamos someter por la palabra y por la dirección del Espíritu Santo y no por las tradiciones y las costumbres. Entonces, allí es donde vienen esas controversias religiosas, y es por eso que muchos de los cristianos en aquel día van a tener que morir a manos del sistema religioso que se va a implementar en los últimos días, ¿verdad? Cuando venga pues el anticristo, cuando venga este gobernante mundial, en donde va a haber una sola religión, va a haber un solo sistema económico, va a haber un solo ejército y va a haber pues toda una ciudadanía, vamos a decir así, una sola ciudadanía para todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a estar dirigido únicamente por un hombre, y este hombre dice que no tiene la sabiduría de Dios, sino que tiene la sabiduría de ¿quién? Del diablo. O sea, el enemigo, la sabiduría del enemigo es la que le va a ayudar a hacer pues todo lo que hará en ese momento en contra
del pueblo de Dios, en contra de Israel y en contra de todos aquellos que aún en ese momento quieran practicar el evangelio. Por eso van a ser llenas las cárceles de muchos evangélicos, van a ser torturados, algunos pues, como dice la Biblia, van a ser decapitados. ¿Por qué? Porque no van a creer en el anticristo como el Hijo de Dios, como el Dios que se va a hacer pasar y se va a sentar allá en el templo, en el tercer templo en Israel. Entonces, por esta razón, dice, ¿verdad? Dice aquí este versículo: oh almas adúlteras. O sea, no podemos jugar al evangélico y no podemos jugar al mundo. No podemos estar diciendo que somos religiosos o que somos evangélicos y no podemos practicar dos cosas a la vez. O tomemos una decisión, o le servimos solo a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo, o le servimos al enemigo. Cualquiera de los dos. Por eso Apocalipsis dice que los tibios no heredarán el reino de los cielos. O estás frío o estás caliente, porque el tibio el Señor lo vomitará y lo apartará completamente. Pues ya sea que el tibio no puede jugar al evangélico, el tibio no puede decir yo voy al cielo, yo voy a estar en las nubes con mi Cristo. ¿Por qué? Porque sus mismas prácticas lo están dando a entender que él, como decimos en buen salvadoreño, no es chicha ni limonada, sino que es una persona que en realidad no entiende o no quiere comprender lo que la palabra nos enseña. Entonces por eso dice que si nosotros queremos ser amigos de nuestro Padre Celestial, si nosotros queremos ser amigos de nuestro Cristo de la gloria, entonces tenemos que renunciar al mundo, a las prácticas del mundo. Tenemos que renunciar, porque esa es la manera en la cual este versículo nos está describiendo. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, decía en la otra versión, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? ¿Por qué razón, si yo soy evangélico, voy a tener que seguir practicando lo que el mundo practica, religiosamente hablando, y creyendo que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Entonces, aquí Santiago, a través del poder del Espíritu Santo y de esta palabra, está haciendo un llamado para todos aquellos, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros que ahora nos hemos constituido en hijos de Dios y que nos congregamos en algunas iglesias evangélicas. Entonces debemos de tomar una decisión: o nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios, o seguimos actuando como el mundo actúa, hipócritamente. Pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo de este mundo, ¿cuál es lo malo? Entre lo malo, ahí está toda la religión, toda la religiosidad que hoy se practica en todo el mundo. Porque no todo el mundo cree en nuestro Señor Jesucristo, no todo el mundo es evangélico, no todo el mundo está con un corazón dispuesto para obedecer y servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso lo malo del mundo, dice, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces, no podemos amar las costumbres, no podemos decir que solamente en una época nosotros debemos de acercarnos al Señor, sino que todo el tiempo de nuestro diario vivir tenemos que acercarnos a Él, porque Él es el único Dios, Él es el que murió en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de vida eterna a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Así que, mis queridos hermanos, espero que algo aprendamos de la palabra y que Él sea, pues, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo sea el que nos lleve al conocimiento completo de la verdad, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias Señor por tu palabra y gracias por la oportunidad de presentarnos delante de ti para rogarte perdón, misericordia y que nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, y que seas tú también ayudándonos, Señor, en nuestras necesidades, en nuestros problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas familiares, problemas conyugales, Señor, que seas tú, por favor, el que obres en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Papito lindo, gracias te doy, quédese con nosotros todo este día, Señor, y el resto de nuestras vidas hasta que tú vengas o hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor, pero que seas tú el que gobierne en nuestras mentes y nuestros corazones, y no nos dejemos
tocar por la mentira, no nos dejemos tocar por el enemigo, no nos dejemos tocar por aquellos, Señor, que siempre van a traer controversias, sino al contrario, debemos de saber responder con mansedumbre, como tú lo mandas a través de tu palabra. Papito lindo, gracias por todo lo bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel, y gracias, Señor, porque hasta aquí nos mantienes aún con vida, aunque quebrantados de salud, pero siempre estás con nosotros. Papito lindo, gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres. Te suplico, Señor, una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades y por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación El Salvador. Asimismo, Señor, quiero rogarte por aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, principalmente por nuestras familias. Te clamo para que seas tú, por favor, Señor, tocando esas mentes, esos corazones, y que puedan abrir sus bocas y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Bendiciones.